Hola a todos, bienvenidos a otro lunes más de Pato de Goma. Mi nombre es Jesús Armando Anaya y me encuentro con mi amigo Alfredo Pinto como todo el tiempo. Y señor Pinto, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, hoy el tema va a estar un poco interesante. Vamos a hablar de los niveles que suelen manejarse en las empresas para programadores, el seniority. Eh, que pues hay mucha confusión en quién de verdad es un junior programmer, un programador mid, un senior, un mentor y cosas por el estilo. Sí, este es un tema interesante. Fíjate que uno de los primeros filtros que me tocó lidiar cuando me mudé a la ciudad de Tijuana, bueno, para quien no lo sepa, vivo actualmente en Tijuana, en México, y uno de los primeros filtros en la compañía que me trajo a esta ciudad fue ponerme en un nivel, ¿no? Venderme como desarrollador en alguno de estos niveles que se están popularizando, nivel junior, nivel senior, nivel mid senior, ya se pueden inventar ahí nivel senior plus plus y el que ¿No? quieras inventarte, ¿no? Ninja Y y no sé qué otros han ninja, inventado. gurú, Ajá, exactamente. y fíjate que, y hicieron lo que pudieron para venderme como programador senior en Python, porque pues eso iba a hacer que la empresa les pagara más, ¿no? Y eso es lo que les interesa a estas personas, poder cobrar más por el talento de sus programadores. Pero, ¿qué es lo que realmente podemos decir de este tema? ¿Qué es lo que tú entiendes por un senior developer, un junior developer? Mira, me ha tocado ah, analizarlo detalladamente y noto que hay una confusión de Sí, tres cosas diferentes que le llaman lo mismo. Primero, cuando publican una vacante, a veces lo que las empresas están diciendo es el rango salarial que tienen, ¿sí? O sea, correcto. un junior, antes de junior creo que es el entry, no sé cuál sería el equivalente en español, un programador, un senior, y lo que están diciendo es, tenemos cierto rango salarial, porque luego salen con un junior que haga todo un departamento, ya quisieras que solamente hiciera cosas de senior, pero hacen que ponen en las especificaciones que quieren que haga lo que todo un departamento hace, no sé si te ha Ah, tocado. sí, cuando quieren que hagas PHP con Photoshop, con CorelDRAW, con que también sepas diseñar ¿no? Y que configures impresoras. Exactamente. Entonces, es muy común ver eso, sobre todo cuando se habla con reclutadores, que para ellos lo importante es qué tanto podemos pagar, no tanto la habilidad. Obviamente Sí, que el segundo tipo de seniority es qué tanto tiempo te has dedicado a lo que es a una profesión. En este caso, pues, si tienes, digamos, menos de 2 años, pues eres junior. Si tienes hasta 5 años, pues eres entonces ya mid, eres un programador mid. Pero si ya tienes y, más y de cinco aquí, años, ajá, aquí tocamos el tema de que comenzamos a utilizar el tiempo como un factor decisivo, como un factor para categorizar a las personas, donde creemos que esos años realmente reflejan un nivel de experiencia solo porque el tiempo pasó. exactamente. Y ya arriba de 5 años ya son seniors. Entonces, Sí, este es otro factor común. Y ya lo que es el que quizás deseáramos o debería de ser es un nivel real de experiencia que es desde las personas que no saben de un tema, las que saben poquito, las que pueden resolver problemas o las que no necesitan de ayuda para poder hacer un trabajo. Esos son más que nada los tres tipos que he visto de niveles que se han manejado y pues vamos discutiéndolos un poquito más a detalle. ¿Qué te parece? me parece muy bien. Mira, lo que yo creo sobre los niveles, sobre estos niveles de junior, senior, mid, entry, todo eso, es que algunas compañías lo utilizan como una métrica interna, más que Ujú. nada. Y desgraciadamente, algunas otras compañías un poco más pequeñas, por lo general, las compañías de software que no son tan grandes, que no son corporativos enormes como Microsoft, como Apple, solo copian estos conceptos de estas grandes compañías, sin entender el fondo de qué es lo que Ujú. significa para estas empresas esos niveles, ¿no? Digamos que
es más fácil decir que una persona es senior y entender automáticamente que tiene un nivel de experiencia bueno, a decir, no, pues es que esta persona es un muy buen programador y ya. O sea, eso no dice mucho. Entonces queremos ponerle un número, un rango, ¿no? Así como si fuéramos de una logia masónica y tenemos un rango Una, de masón, así un una rango, calificación como una como en la escuela. calificación. Sí, este es un programador de 10, este es de Ujú. 9, este es de 8 y así. Entonces es una forma fácil de entender más o menos a qué rango pertenece un programador, pero definitivamente no es algo estandarizado, no es algo que nos podamos llevar de un lado a otro, no es un título, no es como que diga, ah, yo soy programador senior de grado 36, aquí está mi certificado, ¿no? Ajá. Es algo más subjetivo, es algo que las compañías consideran. Es decir, una persona que tal vez fue considerada senior developer o senior engineer en alguna empresa, en algún puesto, al momento de cambiarse de compañía a otra que tal vez es un poco más grande o tal vez tiene retos más pesados, no va a ser considerado con ese nivel dentro de esa nueva compañía. Y también es así porque no va a tener la experiencia para poder resolver los problemas que esa compañía le va a poner por sí mismo, sin necesitar ayuda de muchos de sus compañeros. Entonces, es un grado, más bien es un título, este, este, esta categoría que puede variar y puede variar dependiendo de en dónde trabajes y en qué momento estés también en tu carrera, ¿no? Porque se entiende que alguien que pues tiene muy poco tiempo de experiencia trabajando, pues no hay forma de que lo podamos considerar un senior developer, sencillamente porque no podemos confiar en que ya ha cometido los suficientes errores para saber cómo no equivocarse de una forma muy fea en el futuro. ¿Y tú qué puedes decirnos de esto? No, es que me hiciste que me acordara de muchas personas que se autoproclaman seniors y ves que tiene 2 años programando, Ok, ¿no? sí. Y fíjate que en el grupo de Software Tijuana, donde participo mucho con artículos y cosas así, luego soy muy carrilludo precisamente con este tipo de personas, porque es muy difícil ver hacia enfrente. Miren, todo mundo, por ejemplo, si hago una analogía, cuando teníamos 10 años, mirabas a los de 7 y decías, qué niños están. Y cuando tenías 15 miras a los de 10 y dices, qué niños están. Pero no lo miras hacia enfrente, ya a los 15 años ya te sientes maduro, ya cumpliste 18 y ya piensas que, olvídate, ya lo sé todo, ya puedo votar, ya puedo tomar cerveza y cosas por el estilo, ¿no? Pero no Sí, sí, sí. sabes que hacia enfrente es casi imposible ver lo que te hace falta de conocer, de madurar, de cosas por el estilo. Lo ves muy fácil en el pasado, hacia atrás, ahí sí no hay problema, pero hacia enfrente es imposible. Decía un gerente que nos mentoreaba, decía, es muy difícil darse cuenta de lo que no sabes. No sabes que no sabes. Ajá. Estoy de acuerdo con eso. Es difícil saber lo que no sabes porque no lo sabes. De hecho, hay una frase, creo que se la escuché a Al Gore Ujú. en una de sus conferencias de cambio climático, donde decía, lo peligroso no es estar equivocado de algo, ¿no? De lo que sea. Lo peligroso es estar equivocado y no saber que estás equivocado. Entonces, Exactamente. básicamente hace alusión a que la ignorancia es peligrosa no por lo que desconozcas, sino porque desconoces que desconoces cosas. Exactamente. Entonces, eso te puede llevar por caminos peligrosos a veces, el no saber lo que estás haciendo. Y eso es lo que creo que las empresas intentan conseguir clasificando a los programadores. Poder entender, oye, esta persona ya tiene un rango de experiencia suficiente en donde su conocimiento es más amplio, en donde él ya puede identificar escenarios de distinta forma y puede llevarnos por el camino que queremos sin estar experimentando, porque yo creo que cualquier programador muy dedicado con el suficiente tiempo puede resolverte el problema que le pongas, pero no sé si todos lo van a resolver de la forma que la empresa quiere y con el presupuesto que la empresa quiere. Entonces, es parte del reto de poder ser clasificado como un senior o un junior developer, el, el realmente dar ese valor a la compañía para la que trabajas. Ujú. Porque al final es un rango interno, es algo de un marketing interno de las compañías, poder clasificar así a la gente.
No, y mira, realmente lo más importante es qué valor le estamos dando a nuestro trabajo en el sentido de que tanto le sirve a la compañía o a la empresa. Porque mira, hubo una experiencia en Tijuana de un programador que hizo una aplicación, te juro que era la más fea del mundo, ¿sí? La más fea del mundo, aplicación. No tenía diseño, no tenía muchas cosas, pero lo que hacía lo hacía muy bien. También que el programador vendió en $50,000 la página y se los pagaron. Oh, muy bien. O sea, También era buen vendedor, ¿eh? exactamente, pero ahí lo importante es que la aplicación, no me recuerdo dónde leí que decía, no importa si te gastaste un peso, si le representa una ganancia tan alta a la empresa que está dispuesta a pagar 50,000 pesos, pues eso es lo que Ajá, vale. Eso es lo importante. Porque a sí. veces sí nos vamos un poquito porque es que yo soy esto, es que yo soy aquello, es que... Es y- un tema de ego. exactamente. Entonces, para empezar, nunca dejamos de aprender. Miren, a veces las personas se casan con tecnologías, con herramientas, y esas eventualmente quedan obsoletas. A mí me ha tocado 3 cambios fuertes de tecnologías y en todos Ajá, los cambios es aprender cosas nuevas y empiezas como junior. O sea, por ejemplo, hay este mito cuando un programador que es muy bueno programando se cambia a ser ahora el líder de proyectos o el project manager. Piensas que así como era muy bueno programando, también va a ser muy bueno como project leader, o sea, como líder de proyectos, ajá. pero no, o sea, empiezas como junior, como líder de proyectos, porque es otras Sí, necesidades. sí, sí, yo quise comentar algo ahí. De hecho, sí, sí existe eso. Es algo que ocurre en todos los trabajos, no solo en los programadores. Que cuando eres muy bueno haciendo tu trabajo, el trabajo que sea, imagínate que eres muy buen contador, que eres muy buen diseñador, eres muy buen editor de audio, y te ponen en un puesto superior, ¿no? En un puesto administrativo. Ajá, Cuando realmente tú estás demostrando que eres muy bueno a nivel técnico, desarrollando el trabajo técnico, y empiezan a subirte de nivel hasta que ese upgrade que hacen, ese nivel en el que te suben, resulta no ser apto para ti. Y tú te vuelves un incompetente en ese nivel nuevo. ajá. Entonces, el hecho de ser un gran programador o un buen programador no te hace un buen administrador. Porque ser administrador de proyectos, ser project manager, requiere otras habilidades Ujú, que no son necesariamente las habilidades de un programador. tal Sí, cual. vas a tener muchísima experiencia en el proyecto, vas a entender muy bien lo que está haciendo el equipo tal vez, pero eso no significa que sepas administrar los tiempos y que sepas desglosar las tareas al nivel que necesitas. Y es que hay personas que son muy buenos desarrolladores, pero necesitan que les digas exactamente qué quieres que hagan. Ujú. Y lo van a hacer muy bien, pero no los pongas a buscar cada una de las piezas, no los pongas a desglosar el proyecto en un montón de tareas y además clasificar esas tareas, ponerles tiempos, delegarlas, a todo ese trabajo no lo van a saber hacer bien. No, No, y el tema es porque empiezas como junior ahora en esa nueva etapa de tu vida, no es porque en realidad sea incompetente, sino que pues hay que desarrollar habilidades, así como empezamos día cero programando, así lo es también en día cero haciendo cualquier otra clase. Y fíjate, y ese es para cuando suben a nivel jerarquía en una empresa. Una observación que hacía es que miraba yo profesiones, por ejemplo, un locutor. Toda su vida fue locutor. Obviamente que no ujú, es el mismo locutor cuando empezaba a cuando ya he visto locutores que se retiran de 60, 70 años y son buenísimos, pero toda la vida fueron locutores, nunca pensaron en ser el director de la es- estación de de la radio. estación de radio o cosa parecida que donde trabaje un locutor, sino que siempre se desempeñó en el mismo puesto. Entonces, una cosa es eso. Te venden también el que subas jerárquicamente en una empresa cuando no necesariamente es el caso. Puedes ser programador y quedarte como programador. Conozco programadores de 60 años buenísimos aún todavía y que Y nunca... tal vez es lo que te gusta. Exactamente, porque hacen lo que les gusta y nunca les interesó realmente pasar al siguiente escalón. Alguna vez leí en un artículo que si tienes 50 años y ya no eres CTO, fracasaste en la vida. Y pues No, no es para nada, cierto. O sea, no. No, no todos quieren ser CTO, no todos quieren ese nivel de responsabilidad.
Oye, ¿de verdad quieres ser la persona que tiene que preocuparse los 7 días de la semana por el estatus de la empresa en la que trabajas? ¿O quieres ser la persona que a las 6, 7 de la tarde se va a su casa y hasta el día siguiente no saben más de esa compañía? O sea, Ujú. tener un grado más alto de responsabilidad dentro de la empresa no son solo cosas buenas. Se realmente requiere muchísimo más de tu parte, requiere mucho esfuerzo. Y no todo el mundo quiere eso. O sea, realmente no todos están en esa etapa de sus vidas en la que quieren ese nivel de responsabilidad tan alto. Y no tienes por qué quererlo. Es algo muy personal. Es algo de cada Exactamente. quien. Es lo que menciono. Uno llega en el nivel que uno desea. Pero lo que sí hago mucho énfasis es que en el nivel que estés te tienes que estar superando día a día. Y no puedes, en el momento que dices, eh, ya lo sé todo, en ese momento quedas obsoleto. O te estás mintiendo a ti mismo Sí, te porque estás mintiendo, o sea, porque mm, no es estás cierto. diciendo, ya no quiero aprender más. Ya Exactamente. me quiero quedar aquí. Aquí estoy cómodo. Aquí me quiero estancar. Y fíjate que es uno de los problemas que yo tengo, por ejemplo, con las certificaciones. Que es uno de los comentarios que puedes hacer en contra de las certificaciones. Es que hasta cierto punto una certificación sí intenta decir a una compañía, hey, este programador pasó tal examen, entonces tiene este nivel de conocimiento. Pero eso es lo que la compañía ve. Lo que el programador ve es, mira, esto es algo que puedo hacer para garantizarme cierto grado de trabajo en esta área, sin tener que estar aprendiendo y reaprendiendo por siempre. O sea, simplemente estudio, paso el examen y a partir de aquí ya tengo este grado de trabajo. Porque las certificaciones no te van a garantizar todo el tiempo trabajo y no te van a garantizar los puestos en las compañías donde apliques. Y tal vez hay algún tipo de certificación muy específica que algunas compañías quieran. Y me imagino certificaciones como las de Cisco para quienes trabajan en telecomunicaciones. Y no se me viene a la mente otro tipo de certificaciones. Bueno, certificaciones de AWS para los DevOps, que no sé qué tan necesarias sean realmente. Las de Scrum. Pero al final de cuentas, muchas de las empresas, sobre todo empresas top, por si alguna vez quieres irte a Estados Unidos a trabajar en alguna de ellas, o en Europa, o donde sea que estén, y en México también hay, eh, van a tener sus propias pruebas internas. Y probablemente no les importe nada las certificaciones que puedas o no tener. Te van a hacer pruebas y muchas de esas pruebas ni siquiera son pruebas de conocimiento en un lenguaje o en un framework. Son pruebas lógicas al 100% en donde quieren conocer tu habilidad como ingeniero para ver si te pueden contratar como un ingeniero de software dentro de su equipo de trabajo y no te van a exigir, hey, queremos que domines tal lenguaje, tal framework, tal herramienta a tanto por ciento. O sea, ellos saben que si tienes cierto nivel de entendimiento lógico, puedes aprender la herramienta que sea. Y todo ese conocimiento te lo vas a llevar ahí. Entonces, no te hace ser un senior developer, ser el que se sabe el framework de .NET de memoria, Ujú. o el que se sabe todas las librerías de Java y que ya no tiene que estar leyendo tanta documentación. Eso es una ventaja muy grande en un proyecto muy específico. Pero si tienes 10 años trabajando en un proyecto en Java y ese proyecto se acaba y tu siguiente proyecto está en .NET y ahí es donde te contrataron, todo ese conocimiento ya no te va a servir así al pie de la letra. Tienes que refactorizar, tienes que reaprender, Te vas a llevar muchísima de esa lógica, sobre todo porque son plataformas muy similares. Pero no te sirvió de nada haberte memorizado todos esos nombres de librerías y de funciones y de clases, porque en su momento te sirvió solo para ahorrarte tiempo de desarrollo. Pero es tiempo que no es crítico, o sea, realmente no te va a quitar días de trabajo, te va a quitar minutos de trabajo No, el resolver no, el el no problema, revisar la documentación. ajá, resolver el problema es lo que realmente te da se consume el tiempo, no la herramienta, no el lenguaje. Sí, sí, todo está en la documentación. Yo consumo documentación constantemente, no tengo que Ujú. aprenderme todas las funciones de memoria. Todos googleamos, por muy senior que Todos seas. googleamos. Después podemos hablar, yo creo que podemos dedicar un podcast a el tema del Google Driven Development, que es un tema completamente controversial del que me gustaría hablar en el futuro, de Ajá. cómo googlear realmente es parte crucial, pero no es vital. Pero no, mira, por ejemplo, ¿a qué punto iba? Ya me estoy desviando un poco del tema. No, el Es que tema este estamos en las de certificaciones, ajá. memorizar, mira, eso
lo aprendí de un profesor de matemáticas cuando estaba estudiando en la universidad. La primera vez que estaba estudiando en la universidad. Un profesor de matemáticas nos habló una analogía, nos comentó una analogía, muy específicamente para la clase de matemáticas. Y la analogía era la siguiente. Realmente no necesitábamos aprendernos todas esas funciones de Ujú. memoria. Todas las funciones que se requerían para pasar el examen, no las necesitábamos. Incluso nos dejaba utilizar un formulario escrito. Decía, si hay un cierto nivel de funciones que no tienes que tener en tu cabeza, no sirve de nada tenerlas ahí. Lo que necesitas es la lógica para utilizarlas, para resolver el problema. Pero, también nos decía, pero eso no significa que cuando tengas que hacer una división simple o algo muy, muy básico, también tengas que recurrir a tu formulario para poder hacerlo. Dice, hay algunas cosas que sí está bien que estén en tu cabeza. Sobre todo las cosas más fundamentales y más básicas. Ujú. Pero no tienes que tener una biblioteca ahí guardada. Entonces, un programador sí tiene que tener un entendimiento, un conocimiento almacenado. Tiene que saber cosas, sobre todo las cosas más simples, más repetitivas. Está bien que las tenga ahí, que estén en su cabeza, que estén al alcance rápido. Pero hay un montón de herramientas que no tienes que memorizar. O sea, que realmente no te va a hacer mejor o peor programador el hecho de que no las conozcas eh, a ese nivel de profesionalismo. De hecho, se dice que ni siquiera el fundador de Python, por poner ese lenguaje como ejemplo, conoce todas las funciones que tiene Python. O sea, hasta él tiene que ver la documentación de vez en cuando. Y Exactamente. es quien dirige el equipo que desarrolla el lenguaje. Pero es que es imposible. Es imposible aprenderte un lenguaje o una herramienta a ese nivel. Y no te va a hacer ni senior, ni junior, ni mid el saberlo o no saberlo. Eso Ujú. no es lo que lo define. No, mira, me recordaste lo que dijo alguna vez un profesor de física famoso, se me escapa ahorita el nombre, tan famoso que se me escapa el nombre. Pero Qué famosa, ¿no? él decía que era mucho más importante comprender las cosas que memorizarlas. Y ponía, ahorita que hablaste de matemáticas, me ponía el ejemplo de que, pues todos sabemos, por ejemplo, que 2 por 3 son 6, pero cuando comprendemos por qué 2 por 3 es 6, de dónde sale, cómo es y todo eso, pues nos pueden poner prácticamente cualquier operación y no necesitamos recurrir a la memoria porque aprendemos a resolverlo. Entonces, por eso nos Ujú. dice que es más importante comprender que saber mucho. Entonces, cuando Sí, comprendes cómo funciona la programación, cómo resuelve los problemas, eh, trabajas muchísimo más ágil. Yo siempre he dicho que los niveles, en mi opinión, ahora sí muy personal, van más de la mano de la calidad del trabajo con que entregas. Porque un junior siempre le van a encontrar bugs muy obvios o bugs o defectos, voy a ponerle defectos. Defectos sí. que son perfectamente eh, visibles inmediatamente. Es imposible programar sin bugs, eso lo sabemos, pero la calidad Sí, del trabajo imposible. sí es muy... da mucho que desear. Un mid trabaja con un nivel muy mínimo de bugs, pero le tienen que decir qué hacer. Y un senior es la persona que puede tomar nada más, ahora sí que lo que pide el cliente y todo eso transformarlo y crear una solución. El senior es el que crea las soluciones y creo que es lo que más vale realmente que estar esperando a que le digan qué hacer, porque si estás esperando a que te estén diciendo cómo hacer las cosas, las haces bien, pero esperando, pues también te decrementa mucho lo que puedes hacer. No sé si me explico. Sí, sí, te entiendo. Yo considero que una persona realmente puedes considerarla un senior developer en el equipo cuando tiene la capacidad de que tú le digas, oye, esta es tu tarea, esto es lo que queremos que resuelvas. Ujú. Queremos que llegues de A a B pasando por estos puntos y que lo resuelvas de esta manera. Y que lo haga de esa manera. Sin Y que nos micromanagement. entregue algo en lo que podamos confiar. Cuando llega a ese nivel de confianza, porque al final es un tema de confianza el clasificar hacia la gente, Sí. cuando llega alguien a ese nivel de confianza, en el que no tienes que estar revisando todo su código con exhaustivos code reviews, en el que puedes decir, ok, yo confío que lo que él hizo está bien, vamos a hacer el merge, vamos a mezclar su código con el resto, porque cuando alcanzas ese nivel de confianza, ya podemos decir que te estás acercando o ya llegaste
a lo que esa empresa considera un senior developer. Que sigue siendo un tema subjetivo, Sí, pero sí, es, sí. es un punto a considerar. Y de hecho, pues conozco gente que trabaja en algunas empresas top y podemos decir que, por ejemplo, empresas como Google tienen su estilo interno, su estilo de código. Y pues llega un momento cuando comienzas dentro de esa compañía, te están revisando constantemente tu código para saber que estás cumpliendo, ¿no? Ellos te están considerando una especie de junior developer. A pesar de que para entrar a Google tienes que tener un nivel muy bueno, Y harto, aún sí. así pasas por todas esas etapas, por todos esos filtros, en donde alguien va a estar revisando tu código, hasta que consideren que cumples con el entendimiento que esa empresa requiere de ti para no tener que estar haciendo esa revisión tan exhaustiva de tu código y poder confiar más en tu trabajo. Y después llegas a un punto en el que la empresa confía tanto en ti que te asignan a ti a revisar el código de otros novatos. Ujú. Entonces, eso me parece interesante porque empresas que requieren que tengas un nivel muy bueno como desarrollador para poderte contratar, aún ellas tienen estas etapas dentro de la compañía, de forma interna. Las tienen. De alguna forma eres un junior dentro de Google Ujú. y de Sí. alguna forma vas a ser un senior developer dentro de Google. Y siendo que ambas personas son personas con una capacidad técnica muy buena, porque pasaron los filtros de una compañía que exige muchísimo. Entonces, no hay una única realidad en esto. No hay, no hay un título, no es un título ser senior developer. Ujú. Es un estatus y es un estatus momentáneo y relativo a lo que estás haciendo y con quién estás trabajando y en el proyecto en el que estés trabajando. Eso es lo que yo creo. Eso es algo que yo Ujú. creo. No, y lo que sí hay que tener muy separado y en cuenta es que todos tenemos una curva de aprendizaje en las herramientas, en los lenguajes, en cualquier cosa que trabajemos. Y, y es ahora sí que una diversificación de grados. ¿Por qué? Porque en algunas veces podemos ser muy buenos como frontend y estamos en la parte alta de la curva de aprendizaje, pero somos regulares como backend en un lenguaje y tal vez hasta en una herramienta específico. eh, y no hay como que el que ya se las sabe todas o el que tiene un conocimiento tan amplio que de lo que le preguntes vas a ver, porque no pasa así. Es muy difícil poder trabajar a un gran nivel en más de, yo diría, 4 o 5 lenguajes. Puedes trabajar bien en uno, dos, sin ningún problema, pero que digas tú, soy senior en 4 o 5 lenguajes, la veo yo muy difícil. No, mira, yo trabajé, bueno, ya lo comenté en otro podcast, trabajé casi 4 años programando con C++, que es un lenguaje difícil de manejar y que Ajá. requiere que estudias muchísimo. Y en su momento yo recordaba que yo me sentía, oh, soy una eminencia de este lenguaje. Me sabía mucho del lenguaje de memoria, me sabía muchas de las funciones, de las clases, todo lo estándar del lenguaje me lo sabía. Y configuraciones de compilador, entendía los diferentes tipos de compiladores que había, para las diferentes arquitecturas de procesadores. Era un conocimiento que yo tenía que tener para trabajar en ese tipo de proyectos. Y era muy bueno en eso. Bueno, quiero pensar que era muy bueno en eso porque le dediqué mucho tiempo estudiando. Hace poco estaba tratando de compilar una biblioteca de Python que está escrita en C. Y toda esta lógica que por mucho tiempo utilicé, ya no la recordaba bien. Tenía que googlear muchísimo, tenía que leer mucho en la documentación. Oye, ¿qué significa esta bandera? Oye, ¿cómo se compila? Oye, miraba el código de C y no lo identificaba así de primera mano, no identificaba bien qué hacía todo. Tenía que poner mucha atención. Y es que es una habilidad que se pierde, ¿eh? Trabajar con un lenguaje es un conocimiento que lo tienes que tener fresco. O sea, tienes que Ujú, estar sí. trabajando constantemente con él, tienes que estar estudiando constantemente, porque en el momento que dejas de utilizar esa herramienta, bueno, la lógica de programación la tengo. Me costará un tiempo reaprender todo eso o recordar un montón de cosas, pero no es algo que esté en mi cabeza que así de que hoy me pueda poner a escribir un proyecto en C++. No me voy a acordar de mucho, de mucho no me voy a acordar. Y es que probablemente en el futuro, si llego a trabajar con otras plataformas y empiezo a desarrollar para Android, para iOS, todos estos años que tengo trabajando en Python
se me van a olvidar, se me van a empezar a olvidar. Va a haber cosas que no me voy a acordar exactamente cómo se resolvían o cuál era la mejor forma de hacerlo hasta que revise alguna documentación o algo. Y aquí quisiera ir al siguiente punto, que es el tiempo. Lo que las personas consideran que también es algo decisivo para poderte clasificar es cuánto tiempo tienes. Los que dicen, oye, yo tengo 7 años trabajando como iOS developer, pero ¿eso qué me dice a mí? O sea, No, probablemente 3 años es suficiente para ser muy bueno y esos otros 4 que le metiste, pues no te hacen mejor que uno que tiene 3 años trabajando con iOS. O sea, realmente el tiempo no funciona de esa manera. Tener tanto tiempo trabajando garantiza que pues debes conocer bien la plataforma. Esperamos que la conozcas. Porque hay de ti que digas que tienes 7 años trabajando en iOS y salgas más o menos regular en una prueba que una compañía te haga, porque entonces no van a confiar en que aprendiste nada. O sea, ajá, y es que todo es una constante preparación. Todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo cosas nuevas, todo el tiempo tenemos retos nuevos y no nomás pues es lenguajes, es aprender de principios de programación, de patrones, o sea, es demasiado amplio de cómo poco a poco programas mejor cada día, porque como tú bien apuntas, no sé si te había comentado este concepto que se le llama el principiante experto. Eh, sí. porque habla este autor del principiante experto que las personas por naturalidad tienen como que cierto avance, como la curva de aprendizaje de novato, principiante avanzado, competente, ya una persona proficient, pero no le encuentro una traducción, y el experto, ¿no? Ujú, Pero el sí. principiante experto habla de que esa persona que fue avanzado principiante entra a una compañía y como no hay una persona que sepa más que él, pues es el experto. Pero Ja, nunca se es el da, senior ahí. ajá, es el senior, pero nunca se da cuenta que está en una burbuja de conocimiento que necesita reventar para poder crecer más y mejorar su nivel, o sea, de conocimientos, de experiencia, simple y sencillamente se queda en esa burbujita y es el gurú de la empresa porque pues nadie más sabe más que él. Sí, alguna vez escuché esa frase que decía así, en tu grupo de trabajo, de amigos, en cualquiera de estos grupos, tú eres la persona más inteligente y más capaz, estás en el grupo equivocado. Ajá. Necesitas Si no estás irte a otro aprendiendo, grupo. ajá. O necesitas un nuevo grupo, puedes tener muchos grupos. Uno en el que tú seas el más inteligente, pero necesitas uno en el que no lo seas, porque tienes que seguir aprendiendo de otros, vas a aprender de otras personas. No vas a generar espontáneamente tu conocimiento. Bueno, puedes crear cosas, puedes tú desarrollar cosas, pero vivimos en una realidad en la que tenemos que aprender de otros y de las experiencias y de los errores, sobre todo. Y, y sí, esa burbuja a muchas personas les crea un grado de comodidad y es un grado de falsa comodidad. Bueno, la comodidad no es falsa, pero es una falsa percepción de la realidad en la que creen que hay que defender, que tienen que defender esa burbujita. Ajá. Y ocurre mucho que tenemos estos malos ingenieros, estos malos programadores que prácticamente secuestran un proyecto en una compañía, ¿no? Y no te quieren dar el código, no te quieren dar el acceso a la base de datos porque sienten que les vas a quitar el trabajo. Y básicamente están exponiendo su incompetencia, están cayendo en un grado de inseguridad muy grande en el que dicen, es que yo sé que soy terrible y cualquiera me puede... O sea, si cualquiera te puede quitar tu trabajo, realmente no eres muy bueno haciendo tu trabajo. O sea, y sobre todo si crees que un novato, un recién graduado te lo va a quitar, entonces, ¿qué estás diciendo tú mismo de ti, no? O Ajá. sea, es lo que yo creo. Estas personas que no quieren que nadie más aprenda lo que ellos hacen. Es que yo no te voy a enseñar cómo funciona el código de este proyecto, ¿no? Tú hazme tal módulo y yo lo integro. No quiero que veas esto porque no quiero que me quites el trabajo. Oye, pues qué chafa está tu trabajo, ¿no? Que Pues sí. cualquiera que sepa un poco de programación te lo va a quitar. O vete a otra empresa donde no te despidan así de simple. O sea, Es realmente, que eso es algo que realmente nada más pasa en su imaginación, porque sí. una empresa, miren, las empresas no son tontas. Identifican quiénes son las personas claves para el negocio y no las dejan ir. O sea, ¿cuántas veces no ha pasado que te pagan un cierto sueldo, pides un aumento, no, pues no te lo podemos dar por X, Y, Ah, sí, sí, sí. pero en cuanto en el microsegundo que les dices renuncio, te contraofertan. Ah, sí, o cuando ya tienes la oferta, ¿no? Cuando ya te estás yendo. Exactamente. O sea, no estás renunciando porque es incómodo, estás renunciando porque ya me contrataron acá.
Ajá. Y ahí te contraofertan y te ofrecen más dinero. Y ya ves como si tenían para subirte el sueldo. Pero lo interesante es que si no eres una persona clave en esa empresa, mira, no dicen nada. Es que te vaya muy bien, Ah, te abrimos la puerta y tienes órale. razón. O Tienes sea, razón. Eso lo he visto. ese es el detalle. Cuando las empresas identifican quiénes son las personas que realmente dan valor, que su trabajo les ayuda mucho, y esas no las sueltan. Porque si no das valor, o cualquiera puede dar el mismo valor, te abren la puerta y te dicen gracias por participar. Señor, tenemos 10 minutos más de podcast. Vamos a empezar a concluir cosas. Vamos a empezar a guiar a la gente hacia lo que queremos que se queden. Y a mí me gustaría comenzar las conclusiones con el tema con ese tema precisamente, dar valor. Ser un senior developer es alguien que da valor a esa compañía. Es alguien en quien la compañía puede confiar, pero porque se ha ganado esa confianza. Y eso es lo que tienen que trabajar. No estudien de más, estudien lo que tienen que estudiar. Aprendan bien las herramientas. También yo considero que googlear demasiado significa que realmente no estás aprendiendo. Eso es algo que se me pasó comentar con lo de la anécdota de mi profesor de matemáticas. Que sí tienes que tener una base de conocimientos. O sea, no se vale que googlees todo. Porque al final, piénsalo, ¿cuánto tiempo pierdes al día buscando las soluciones en internet porque no las conoces? Porque no le has dedicado realmente el tiempo a aprender bien, a utilizar la herramienta que estás usando. Hay cosas que se vale 100% buscar, ¿no? Un error del compilador, algo muy, muy específico que no tienes por qué saber cómo resolver así nomás Sí, sí, es la sí. primera vez que te ocurre. Es que Pero sobre googlear todo las si cosas, googleas googlear las 3 cosas veces. técnicas, ajá, las cosas Ajá, técnicas, pero cómo resolver un problema, eso no lo googleas, esa es tu chamba. ajá, si estás googleando cómo resolver todo el tiempo todo, estás haciéndolo mal. Y si estás googleando 2 o 3 veces lo mismo que ya habías googleado antes, es que lo estás haciendo terriblemente mal, porque ni siquiera estás aprendiendo de lo que estás encontrando en internet. Entonces, se vale googlear, pero sí tienen que tener una base de conocimiento. Hay que conseguir este punto de equilibrio, y es complicado porque cada quien aprende a ritmos diferentes y con procedimientos diferentes, pero hay que conseguir esta base de conocimiento para poder trabajar bien. En el momento que tú sientas que sabes lo suficiente para poder desarrollar rápido y bien, yo creo que ya llegaste al punto que querías. Y a partir de ahí ya se vale leer documentación, se vale googlear. Eso es lo otro, aprendan a leer la documentación. No busquen todo, no se vayan directamente por Stack Overflow. Leer documentación es una habilidad que les va a servir muchísimo. Les va a ayudar a captar conocimiento, a captar, a entender lo que están haciendo. Les va a dar un mejor conocimiento que lo que la respuesta rápida de Google o de Stack Overflow les va a dar. Y no tienen que romperse tanto la cabeza. O sea, rómpansela al principio para captar, para entender cómo funciona tal librería, tal plataforma, tal framework. Pero una vez que lo comprendan, van a ver que ya no necesitan estar googleando todo el tiempo. Que es un trabajo enorme, de verdad, es enorme estar refactorizando esas respuestas genéricas que encuentran en Stack Overflow. Pónganse a contar todo el tiempo que pierden en eso y es muchísimo. Entonces no es la forma óptima. Es la forma rápida, pero no es la forma óptima a largo plazo. Entonces, aprendan, estudien, pero denle valor a la empresa. Trabajen bien en equipo. Sean una persona con quienes otros programadores quieran trabajar, porque también en el futuro eso les va a ayudar a que las personas hablen bien de ustedes, a que los recomienden, a que nunca sabes cuándo una persona con la que trabajas hoy va a ser esa pieza clave que en el futuro te puede llevar a un trabajo que te guste mucho más que el que tienes ahora o que necesites. Tal vez el que tienes ahora está perfecto ahora, pero en el futuro no sabes lo que vas a necesitar. Y tener buenas relaciones con las personas con las que trabajas, con otras personas, también es fundamental. También un buen programador es quien sabe trabajar en equipo, porque para esto hay que saber trabajar en equipo y ser esa persona reservada y egoísta que no quiere compartir nada no te va a llevar a más de lo que tienes en ese momento. O sea, eso por lo que te estás peleando es lo que vas a tener toda la vida. Y no quieres un mismo puesto, sobre todo un puesto entry, un puesto con el que estás comenzando, no lo quieres toda la vida, quieres seguir avanzando, quieres seguir creciendo. Entonces no se convierte en esta persona detestable que es muy fácil, ¿eh? Hay Sí, sí, muchísima sí. gente así en esta industria, mucha gente así porque
pues no lo sé, es algo que le pasa a muchas personas, ser así de antisocial, ser así de retraído, no lo sé, no Cerrado. sé cómo describirlo. Una persona cerrada. Ujú. Entonces, eso no es lo que no tienen que ser. Eh, Ahora, no sean este concepto, ¿cómo se llama en español? A los que en inglés se les llama los smart ass, los que son Lo como, sábelo todo, sí. lo saben todos, pero odiosos, así de que, ay, o sea, si eres inteligente, si sabes muchas cosas, está bien, pero no seas el que lo dice de una forma detestable, de una forma Arrogante. arrogante, que no caes bien. Entonces, no caigan nunca en eso. Eso, de verdad, en algún momento de sus vidas se van a arrepentir de ser así, si un día comprenden lo mal que estaban, y no les va a llevar a nada bueno. No los va a volver un senior developer, un gran programador, ser ese todo que se guarda las cosas para sí mismo. No. Entonces, sean la persona en la que la compañía puede confiar, y para que la compañía pueda confiar en ustedes, el equipo con el que trabajan también tiene que confiar en ustedes. Entonces, hay que alcanzar niveles altos de confianza. Sí, y miren, sobre todo tiene mucho que ver con lo profesional con que haces tu trabajo. O sea, hagan las cosas con mucha calidad, hagan las cosas de tal manera que otros, no uno, otros reconozcan que tienes un gran profesionalismo y calidad para hacer las cosas. Porque no se puede ser juez y parte, no puedes decirte y autoproclamarte yo soy esto, yo soy lo otro. No, eso te lo van a decir otras personas. Ese título te lo vas a ganar de otras personas y tiene que ver con eso, con el valor que das a la empresa, el valor que les das a tus compañeros de trabajo, la calidad en todos los sentidos, porque hasta en la calidad de las relaciones humanas también cuenta. O sea, eh, tienes que siempre buscar hacer las cosas de la mejor manera. Fíjate que una cosa que yo a veces no me gusta mucho es que dicen, si no está descompuesto, ni le muevas. Y Ni le sabes muevas. que me cae tan gorda esa frase porque te Yo tengo un nombre para limitas, ese concepto. ¿eh? Yo tengo un nombre para ese concepto. Le llamo antena de televisión vieja. A ver, Ya ves que explícamela. las televisiones viejas tenías que acomodar la antena de conejo ahí para Ajá, ver. sí, sí, Y sí. cuando lo conseguías era de que no lo toques, no lo toques, no Ya, muevas, no ya, muevas. ya. Así, aléjate despacio. Esa es la analogía que uso. Antena de televisión vieja. Cuando no quieres tocar algo porque ya funciona. No sabemos si por qué funciona. No sabemos si es Exactamente. la mejor forma, pero funciona. No lo toques. Y no sabes si quizás en otro lugar se recibía mejor, ¿no? Entonces, no, no, no. Siempre estudien, siempre mejoren su trabajo. El conocimiento es demasiado, demasiado vasto. Nadie lo sabe todo. Mire, siempre pongo una experiencia que me pasó Ajá. en donde tenía yo 10 años dirigiendo equipos de trabajo y decía, con Microsoft Project, 10 años me respaldan de dirigir equipos de trabajo que no se puede administrar un proyecto. No sé si te lo había platicado. No Y recuerdo. le he hecho y le he buscado y así, 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 y no se puede. Hasta que un día me mandaron a un curso y me enseñaron cómo sí se puede. Ok. O sea, no era que no se pudiera, era que yo no sabía. Y muchas veces cuando escuchas a alguien decir no se puede, lo que realmente te está diciendo es yo no sé cómo. ¿Sí? Ajá. Sí. Entonces, no se limiten, tienen que aprender a cómo mejorar las cosas. Si alguien ya se topó con el mismo problema, alguien ya lo solucionó y por ende hay conocimiento afuera. Búsquenlo, no se queden en la burbuja y busquen ser más profesionales y verán cómo el título llega solo. Sí, eso es lo de menos. El título te lo pone la gente. Si cuando tienes un problema complicado, tu primera respuesta va a ser, eso no se puede. Eso no se puede hacer. Eso significa que todavía eres un junior developer. Eh, Porque, Voto, sí, sí, tal cual. sí, tal cual. La persona que abre un proyecto que alguien más hizo y tenemos que hacer el proyecto de nuevo desde el principio. Esto no se puede Eres mantener. junior, sí. Eres un junior developer, no quieres revisar la lógica de otro, no quieres quebrarte la cabeza, No, se te hace dices, más Este cómodo empezar código es desde el un principio. cochinero, ¿no? No hay manera de trabajar con esto, hay que hacerlo otra vez en este otro framework o en este otro lenguaje. Eres un junior developer,
Porque no estás comprendiendo todo el trasfondo que hay. Y no es solo porque nosotros lo digamos, no es porque, es que mira, no sabe, es junior. No. No estás entendiendo todo el reto, todo el trabajo que requiere rehacer un proyecto de cero. Y el Sobre todo si es un costo. proyecto y el costo para la empresa. Entonces, exactamente. Lo que te define como junior developer es el no entender todo eso, es el no entenderlo de primera mano y irte por lo más cómodo, decir, quémalo todo y vuélvelo a hacer. No, mira, me hiciste que me recordara, y creo que es bien importante que lo traiga a colación, un proyecto donde igual era un legacy. Y tenían una manera muy rara de manejar los CSS, pero bastante inusual. O sea, para empezar se salía del estándar. Y comprender cómo funcionaba realmente me tomó tiempo, pero cualquier cambio que se hacía lo hacía de acuerdo a la estructura que se había diseñado antes. Y me ha pasado en este proyecto que después le dieron una tarea muy similar a otro programador que también se creía el gurú de la empresa. Y lo que hacía es que antes de entrar a esa rutina de manejo de CSS, decía, si la condición que me pusieron a hacer se cumple, hazlo aquí. Si no, vete a esa rutina. O sea, tomando el atajo. Ok. O sea, y dices tú, caray, o sea, le estás metiendo basura a tu proyecto. Eso es inmantenible que si estás tratando de meter atajos cada que puedes en el código. O sea, si tú me preguntas, ¿hubieras puesto ese manejo de CSS de esa manera? Yo diría, no. Hay muchas formas mejores o X y Y, pero hoy por hoy esa era la diseñada y esa era la que tenía que respetar para respetar la consistencia del proyecto. A querer nada más sacar programación para salir al paso, para entregar rápido, para decir ya acabé. Estos quick fixes, ¿no? Exactamente. Los hot fixes. No, si haces eso, eres junior. Sí, rápido, así como quede, ya tiene que salir. No, a ver, no. Aquí lo que tenemos que hacer es negociar la deadline, negociar. Hay cosas que se puede pasar, si son pequeñas y no estorban. Pero si el 80% de tu proyecto se hizo con puras cositas rápidas que ya tenían que salir, alguien está administrando mal el proyecto, ¿no? Y ahí ya estamos hablando de un junior, de un administrador junior, de un project manager junior. Entonces, sí, podemos identificar que cuando el proyecto se sale de las manos, la culpa no es del equipo que lo desarrolla, es de quien administra, es de quien define los tiempos, es de quien dijo que sí se podía hacer eso en ese tiempo cuando no se puede. Ajá. Entonces, mira, señor, tenemos pila para hablar días de este tema, pero no se puede. Hablando de cosas que no se pueden hacer, no podemos extendernos más. Llegamos al límite de este podcast. Pues me gustaría invitar a la audiencia que si les gustaría que siguiéramos hablando en el futuro de este tema, si nos quieren aportar más historias, más comentarios a través de Twitter, a través de Facebook, que ya tenemos Facebook, pueden buscar Pato de Goma en Facebook y estamos ahí. Probablemente cuando estén escuchando este podcast ya estamos en iTunes, entonces si alguien es más cómodo escuchando podcast en la plataforma de Apple, búsquenos ahí, Pato de Goma. Búsquenos en todas las plataformas de podcast. Vamos a intentar llegar a todos lados. En la que les guste, en la aplicación que les guste. Por ahí vamos a estar, créanos. Compártanos, por favor. Compártanos, recomiéndenos con amigos, escríbanos feedback en Twitter. Mi Twitter es @JesusAnayao. Señor, ¿cuál es su Twitter? El mío es Alfredo Pinto M o Proteo 5, cualquiera de los dos. Búsquenos en Twitter, escríbanos, díganos si les gusta, si no les gusta, lo que quieren que quitemos. Oigan, está muy aburrido cómo explican las cosas. Oigan, se pierden mucho en las anécdotas que cuentan. Oigan, su intro no me gusta, pongan una canción de intro. Entonces, lo que quieran, pueden comentarlo y escúchenos. Nos vemos el próximo lunes, señor, despídase. Bueno, un gusto como siempre colaborar en estas pláticas tan interesantes y pues sí, tenemos mucha cuerda, pero esperemos que este proyecto perdure un buen rato y pues nada más que el feedback de ustedes es el que nos va a hacer mejorar. Ok, muchas gracias por escuchar este podcast, por su tiempo y pues nos vemos la próxima semana. Bueno, nos escuchamos, perdón, la próxima semana. Adiós. Adiós.